Imagina por un instante que estás atrapado dentro de una pequeña caja de metal oxidado que apenas tiene el tamaño de un armario. No hay asientos cómodos, no hay aire acondicionado, ni mucho menos un sistema de seguridad digital de última generación. Todo lo que te separa de una caída libre de 500 metros hacia un desfiladero rocoso es un cable de acero desgastado que cruje de manera alarmante con cada ráfaga de viento. Miras hacia abajo por la rendija de la puerta metálica y sientes como el estómago se te contrae por el vértigo. El suelo es un abismo que parece succionar la luz del sol, y la cabina se balancea de forma caótica en medio de la nada. Para la mayoría de nosotros, esta situación sería una pesadilla de la que desearíamos despertar de inmediato. Pero para miles de personas en los rincones más inaccesibles y remotos del planeta, esta es su rutina diaria. El transporte por cable no es un lujo turístico. Es la única forma de cruzar ríos enfurecidos, de llegar al trabajo en minas profundas o de conectar aldeas aisladas en la cima de montañas imprevistas. Hoy nos adentraremos en el asombroso y aterrador mundo de los teleféricos, tarabitas y telecabinas más arriesgados del planeta. Estructuras que desafían no solo las leyes de la física y de la ingeniería convencional, sino la propia cordura de quienes se atreven a subirse a ellas a diario. Vamos a explorar los pasajes aéreos donde los pasajeros desafían la suerte suspendidos por hilos de acero, lugares donde la falta de mantenimiento, la geografía extrema y la furia del clima convierten cada viaje en una ruleta rusa de altura. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es para los débiles de corazón. Esta es nuestra travesía por los 25 teleféricos más peligrosos del mundo, donde la gravedad es un juez silencioso y la luz al final del trayecto se siente como un auténtico milagro de supervivencia. No te pierdas el próximo viaje al límite. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir qué otro lugar imposible estamos a punto de desafiar. Posición 1. Los cofres voladores de Chiatura, Georgia. En las profundidades del cañón de la región de Imereti, en Georgia, se encuentra Chatura, una ciudad minera de la era soviética que parece haberse detenido en el tiempo. Durante la década de 1950, las autoridades soviéticas construyeron una vasta red de teleféricos para transportar a los mineros de manganeso desde el fondo del cañón hasta las minas situadas en las cumbres de los acantilados verticales. Hoy en día, muchas de estas cabinas, conocidas localmente como los cofres voladores o tranvías de la muerte, siguen funcionando de manera precaria. Son cabinas de metal macizo, completamente oxidadas, pintadas de colores desvaídos que apenas ocultan el paso del tiempo. Lo que hace que viajar aquí sea una experiencia extrema es la ausencia total de sistemas de seguridad modernos. No hay frenos de emergencia automáticos, ni comunicaciones digitales. Las cabinas avanzan suspendidas por cables que muestran signos evidentes de desgaste. Imagina subir a uno de estos cofres de hierro, escuchar el crujido seco de las poleas antiguas mientras la cabina se eleva sobre un abismo de más de 200 metros sin pilares de soporte intermedios. El viento del cañón hace que la cabina oscile lateralmente, golpeando el aire con un chirrido metálico que te eriza la piel. Para los mineros y los residentes de las colinas, este teleférico no es una atracción, es su único transporte diario. Es una obra de ingeniería que ha sobrevivido al colapso de la Unión Soviética, pero que vive en una constante tregua con la gravedad, recordándonos que en Chiatura, el metal viejo y la fe son los únicos elementos que te sostienen en el aire. Posición 2. El teleférico de Yusan, China. Ubicado en un desfiladero profundo en la provincia de Hubei, en China, el teleférico de Yusan es un testamento al aislamiento extremo y a la adaptabilidad humana. Este sistema de transporte, construido originalmente por los propios aldeanos para conectar su comunidad aislada en la cima del cañón con la carretera del valle, es una estructura que redefine la precariedad. No hay una cabina cerrada con ventanas de vidrio. Es simplemente una jaula de hierro completamente abierta, apenas una plataforma de metal con barandillas bajas suspendida a 480 metros sobre el río que corre por el fondo del desfiladero. Imagina la sensación de estar parado en esta jaula abierta, sintiendo el viento frío del cañón golpear tu rostro directamente, sin nada que te proteja del vacío a tu alrededor.
El teleférico es propulsado por un motor de camión antiguo instalado en una caseta rústica en uno de los extremos del cable. El ruido del motor diésel rebota en las paredes del cañón, un rugido constante que acompaña tu viaje de casi 1 kilómetro de longitud sobre la nada. El peligro es inmediato. Un simple tropezón, o una ráfaga de viento violenta que sacuda la jaula, y no hay barandillas altas ni redes de seguridad que impidan una caída libre hacia el río. Los locales utilizan esta jaula para transportar no solo personas, sino también ganado, sacos de grano y materiales de construcción, llevando los límites de carga al extremo. Es una ruta aérea donde el miedo al vacío se convierte en una herramienta diaria de supervivencia. Una prueba de fuego para los nervios de cualquiera que intente comprender cómo es posible que la vida humana dependa de una estructura tan rústica suspendida en medio del cielo. Si te atreves a seguir explorando los lugares más letales y asombrosos del planeta, suscríbete y únete a nuestra próxima expedición. Posición 3. La Aiguille du Midi, Francia. En el majestuoso macizo del Mont Blanc, en los Alpes franceses, el teleférico de la Aiguille du Midi ostenta el récord de ser uno de los ascensos verticales más empinados y espectaculares del mundo. Este teleférico transporta a los pasajeros desde la ciudad de Chamonix hasta la cima de la aguja de roca de la Aiguille du Midi, a más de 3.800 metros de altura, lo que hace que este trayecto sea extremadamente arriesgado y psicológicamente devastador. Es la sección final del recorrido. Entre la estación intermedia del Plan de l'Aiguille y la cumbre, el cable de acero se estira por una distancia de casi 3 kilómetros, sin un solo pilar de soporte intermedio. La cabina asciende de forma casi vertical por encima de glaciares agrietados y laderas de hielo azul profundo. Imagina estar dentro de la cabina mientras ésta se aproxima a la estación de la cumbre, sintiendo la inclinación extrema del cable y el bamboleo violento causado por los vientos de alta montaña que azotan los picos alpinos. A esta altitud, el clima cambia en cuestión de minutos. Una tormenta de nieve repentina puede envolver la cabina en una niebla blanca total, dejándote suspendido en un vacío absoluto donde la visibilidad es nula y el metal de la cabina cruje por la baja temperatura. La falta de oxígeno en estas alturas añade una sensación de mareo y fatiga que incrementa la tensión del viaje. Es el triunfo de la ingeniería alpina, pero un triunfo que te exige una mente fría para no sucumbir al pánico de estar colgado de un hilo metálico sobre un abismo de miles de metros de hielo y roca. Posición 4. La Tarabita de Yingzhou, China. El río Jinza, uno de los tramos superiores del río Yangtze en China, fluye a través de cañones profundos y escarpados que han aislado históricamente a las comunidades de sus orillas. En la frontera entre las provincias de Yunnan y Sichuan, la solución para cruzar este río letal ha sido, durante décadas, la Tarabita de Yingzhou. Este no es un teleférico moderno. Es un carro de metal abierto, similar a una caja de carga de un camión pequeño, suspendido de un cable de acero que cruza el cañón a una altura de 260 metros sobre el agua turbulenta. Lo que hace que este cruce sea una pesadilla de seguridad es la precariedad del sistema de poleas y motores. El carro metálico es propulsado por un motor de tractor instalado de manera informal en una de las orillas del cañón, y el movimiento de vaivén sobre el río es lento, ruidoso y propenso a interrupciones mecánicas en medio del trayecto. Imagina estar atrapado en este carro metálico abierto en medio del cañón, sintiendo el calor abrasador del sol tropical reflejarse en el metal oxidado, mientras observas el río Jinza correr con una violencia salvaje abajo. Los locales viajan en este carro junto con motocicletas, cerdos y sacos de cemento, cargando la estructura por encima de cualquier límite de seguridad aconsejable. El peligro es constante. Las uniones de los cables muestran signos de corrosión avanzada por la humedad del río, y la falta de frenos de emergencia reales significa que, si el motor de la orilla falla, el carro queda a la deriva en medio del abismo. Es una experiencia de pura adrenalina y necesidad extrema, un lugar donde el atajo aéreo es la única alternativa a una caminata de horas por senderos inestables de montaña. Posición 5. El teleférico de Mérida, Mucumbarí, Venezuela. En el estado de Mérida, en la cordillera de los Andes venezolanos, el sistema de teleféricos Mucumbarí ostenta el título de ser el teleférico más alto del mundo y el segundo más largo, recorriendo una distancia de 12 kilómetros y medio para alcanzar la cumbre del Pico Espejo a 4.765 metros de altura. Lo que hace que este viaje sea una experiencia de alto riesgo psicológico y físico es la combinación de la altitud extrema y la volatilidad del clima andino.
A medida que el teleférico asciende a través de sus 5 estaciones, el paisaje cambia de selvas nubosas a páramos andinos y finalmente a picos nevados cubiertos de hielo perpetuo. El peligro en estas alturas es el mal de altura severo, o soroche. La falta de oxígeno en el pico espejo afecta la capacidad física de los pasajeros de manera inmediata, provocando mareos, dolores de cabeza y fatiga extrema que dificultan el regreso. Además, los vientos que barran las cumbres de la Sierra Nevada de Mérida pueden ser brutales, haciendo que las cabinas gigantescas oscilen de forma lateral con una amplitud que te obliga a agarrarte con fuerza de las barandillas interiores. Imagina estar atrapado en una cabina suspendida a cientos de metros de altura sobre cañones de roca caliza, con la niebla andina envolviendo el cristal exterior por completo, mientras escuchas el silbido del viento frío golpear la estructura de aluminio. Es un viaje que te exige una disciplina física y mental rigurosa, un lugar donde la tecnología moderna se enfrenta de manera directa a la inmensidad de los Andes, recordándote que la altura extrema es un territorio donde el ser humano siempre es un invitado vulnerable. Posición 6. La Seilumbahn, Suiza. Suiza es conocida por su tecnología ferroviaria de precisión, pero en las laderas de los montes Kurfürsten se encuentra un teleférico que parece pertenecer a una era diferente y mucho más rústica. La Seilumbahn. Este sistema de transporte no es un teleférico comercial para turistas exigentes. Es una caja de madera abierta, similar a una caja de carga agrícola, que cuelga de un solo cable de acero y se desplaza para conectar el valle con los pastos alpinos de Sélon. Lo que hace que viajar en la Seilumbahn sea una experiencia extrema es la precariedad de la cabina. No hay paredes altas de metal ni ventanas protectoras. Estás de pie dentro de una estructura de madera que se sacude con cada movimiento del cable, con el viento de la montaña soplando de forma directa a tu alrededor. El teleférico es utilizado por agricultores locales para mover suministros, queso, herramientas, ocasionalmente, turistas aventureros que buscan subir a los pastos de altura sin tener que caminar por horas. Imagina estar de pie en esta caja de madera que se balancea de manera rítmica, sintiendo el aire frío de los Alpes suizos congelarte la cara, mientras ves como el suelo se aleja de tus pies hacia una pendiente empinada de roca y prados alpinos que se pierde en el fondo del valle. No hay sistemas de rescate rápidos en estas laderas aisladas. La seguridad depende de la solidez de un cable y de la confianza en un motor mecánico que ha visto pasar décadas de uso rural. Es un viaje nostálgico pero que te eriza la piel, un recordatorio de que, incluso en Suiza, la necesidad agrícola puede dar lugar a soluciones de transporte aéreo que desafían las normas de seguridad urbana, convirtiendo una caja de madera en tu único refugio en medio del cielo. Posición 7. El teleférico de Cuelap, Perú. En las laderas de la cordillera de los Andes del norte de Perú, el acceso a la mística fortaleza arqueológica de Cuelap requería históricamente horas de caminata por senderos empinados y resbaladizos. Para solucionar este aislamiento, se inauguró un sistema de teleférico que cruza el profundo cañón del río Utcubamba. Lo que hace que este viaje sea una experiencia extrema es la fuerza destructiva de los vientos andinos y la inmensidad del abismo que se abre bajo las cabinas. La línea de cable se extiende por 4 kilómetros, salvando un desnivel de 1000 metros en apenas 20 minutos de trayecto. Imagina estar dentro de una de las cabinas modernas de vidrio, sintiendo el aire agitar la estructura de aluminio mientras el río abajo se ve como un hilo insignificante en medio de la garganta de roca caliza. El verdadero peligro son los vientos cruzados repentinos que bajan de las cumbres. Estos vientos pueden hacer que las cabinas oscilen con tal violencia que los sensores de seguridad detienen automáticamente el sistema, dejando a los pasajeros suspendidos en medio del vacío, esperando a que la ráfaga disminuya. La sensación de desprotección es absoluta. Estás colgado de un hilo en una de las geografías más inestables y propensas a deslizamientos de tierra de América del Sur. Es una obra de ingeniería moderna, pero una que debe convivir diariamente con el capricho del clima andino. Para los turistas y los locales que lo utilizan, es un viaje donde el vértigo y la fascinación se encuentran en cada metro de cable, recordándote que la única línea entre tu seguridad y el vacío es la tensión constante del acero frente a la inmensidad de los Andes. Posición 8. El teleférico de Grindelwald-Mannlichen, Suiza. En el corazón de los Alpes suizos, conectando la pintoresca localidad de Grindelwald con la cumbre de Mannlichen, se encuentra una de las telecabinas continuas más largas y espectaculares del planeta. A lo largo de sus 6 kilómetros de longitud,
El cable de acero se extiende sobre prados alpinos, bosques de coníferas y paredes de roca caliza vertical que parecen no tener fin. Lo que hace que este trayecto sea un reto para los nervios es la duración del viaje y la altitud extrema. El trayecto dura más de 30 minutos, un tiempo durante el cual estás confinado en una pequeña cabina roja suspendida sobre el vacío, sintiendo el crujido constante de las poleas metálicas al pasar por las torres de soporte. La atmósfera alpina es un enemigo implacable. En los meses de invierno, la acumulación de hielo en los cables y las ráfagas de viento frío que bajan de los glaciares del Eiger y el Jungfrau someten la estructura a un estrés mecánico severo. Imagina estar a mitad de camino, con la niebla blanca de la montaña envolviendo tu cabina por completo, de modo que no puedes ver el suelo ni la siguiente torre de soporte, sintiendo como el metal se contrae por el frío extremo. Los conductores deben estar vigilando de manera constante la velocidad del viento mediante sensores ultrasónicos. Si la ráfaga supera los límites permitidos, el teleférico se detiene de forma automática, dejando a los pasajeros flotando en un mar de nubes blancas en total soledad. Es la máxima expresión de la logística de montaña en Europa, un lugar donde el vértigo alpino y el silencio de las cumbres se funden para crear una experiencia de viaje inolvidable pero cargada de una tensión silenciosa y constante. Posición 9. El teleférico de Pau de Açúcar, Brasil. El icónico teleférico de Río de Janeiro, conocido localmente como el Bondino, es uno de los sistemas de transporte por cable más antiguos del mundo, habiendo iniciado operaciones a principios del siglo XX. Conectando la Playa Roja con el Morro de Urca y luego con la cumbre del imponente Pan de Azúcar. Este teleférico se extiende sobre las aguas de la bahía de Guanabara y la densa selva atlántica de la colina. Lo que hace que este trayecto sea arriesgado y emocionante es la exposición total al océano Atlántico y a los vientos marinos que golpean los morros de granito. Las cabinas, que tienen una capacidad para 65 pasajeros, cuelgan de cables metálicos que cruzan vanos de cientos de metros sin pilares intermedios, suspendidos sobre un abismo de casi 400 metros de altura. Imagina estar dentro del Bondino, sintiendo la brisa húmeda del océano sacudir la cabina mientras asciendes de forma casi vertical por la pared de granito liso, viendo las playas del río y el Cristo Redentor a la distancia. El peligro aquí es el factor meteorológico. Las tormentas tropicales repentinas que azotan la costa de Río de Janeiro pueden generar ráfagas de viento que hacen que las cabinas oscilen de manera preocupante, obligando a los operarios a detener las operaciones y dejar a los turistas suspendidos sobre la bahía en medio del temporal. Es un viaje donde la inmensidad del mar y la belleza de la bahía de Guanabara se funden con el miedo visceral a la altura, un monumento a la ingeniería de transporte que ha sabido resistir el paso del tiempo pero que sigue exigiendo un respeto absoluto por el comportamiento del viento del Atlántico. Posición 10. La góndola de Gulmarg, India. Ubicada en la disputada región de Cachemira, en el norte de la India, la góndola de Gulmarg es uno de los teleféricos más altos de Asia, ascendiendo a una altitud extrema de casi 4.000 metros en la cordillera de Pir Panjal, parte del Himalaya. Lo que hace que este teleférico sea una de las zonas de transporte más arriesgadas y desafiantes de la región es la combinación de la altitud, el frío subcero extremo de los meses de invierno y la inestabilidad de la situación geopolítica de la zona. El teleférico consta de 2 etapas. La segunda etapa asciende de forma empinada por encima de la línea de árboles, cruzando laderas nevadas cubiertas de hielo azul y glaciares donde el menor error mecánico o de operación puede ser fatal. Imagina el frío extremo dentro de la cabina mientras asciendes lentamente hacia las nubes del Himalaya, con tus pies sintiendo la escarcha y tus pulmones luchando por obtener suficiente oxígeno en el aire enrarecido de la cumbre. Las ventiscas son frecuentes y pueden surgir en cuestión de minutos, cubriendo las ventanas de la cabina con una capa gruesa de nieve que bloquea toda visibilidad del exterior y dejando a los pasajeros en una penumbra blanca total. El peligro real es la falta de infraestructuras de rescate avanzadas en esta región montañosa. Si el sistema fallara en medio de una tormenta de nieve invernal, la supervivencia dependería de la rapidez de los equipos de respuesta locales para evacuar a las personas en un terreno donde la temperatura puede caer por debajo de los 20 grados bajo cero. Es la definición de la aventura extrema en el Himalaya, un lugar donde el silencio del invierno, el vértigo de las alturas y la dureza del clima se unen para recordarte la fragilidad del ser humano frente a las montañas más altas de la Tierra. Posición 11. El teleférico de Vean a Hills, Vietnam.
En la cordillera de Annamite, en el centro de Vietnam, el teleférico de Va Ana Hills es un sistema que posee récords mundiales por su longitud de un solo hilo y por el cambio de nivel de sus cables. Cruzando selvas tropicales vírgenes y valles de ríos profundos, este teleférico se extiende por más de 5,5 kilómetros para conectar la base de la montaña con el complejo turístico de estilo francés de la cumbre. Lo que hace que este viaje sea una pesadilla para quienes temen a las alturas es la inmensidad de la selva y las condiciones climáticas del trópico húmedo. El cable asciende de manera vertiginosa a través de cañones donde las nubes y la niebla se quedan atrapadas constantemente, creando la extraña sensación de que la cabina está viajando por un vacío sin límites y sin final conocido. Imagina estar dentro de una de las cabinas, suspendido sobre la vegetación de la selva húmeda que parece un océano verde abajo, mientras una lluvia torrencial golpea el cristal de la cabina de forma ensordecedora. La humedad del aire provoca que las poleas mecánicas sufran un desgaste acelerado debido a la corrosión de la salitre y el moho que se forma en las estructuras de soporte. El viento de los tifones del mar de China Meridional puede desestabilizar la línea en cuestión de segundos, obligando al sistema a operar bajo límites estrictos de velocidad del viento. Es una obra maestra de la tecnología de transporte por cable moderna, pero una que te hace sentir el verdadero peso de la selva y del agua. Un trayecto donde la belleza del paisaje tropical se funde con la angustia de estar colgado de un cable metálico en medio de una tormenta húmeda que parece querer tragar todo rastro de civilización. Posición 12. Winds of Tatev, Armenia. Suspendido sobre el profundo desfiladero del río Borotan, en el sur de Armenia, el teleférico Winds of Tatev ostenta el récord de ser el teleférico de vaivén de doble vía sin paradas más largo del mundo, recorriendo una distancia de casi 6 kilómetros para conectar el pueblo de Alisor con el antiguo monasterio de Tatev en la cima de la meseta de basalto. Lo que hace que este viaje sea una experiencia de alto impacto emocional es la falta de pilares de soporte intermedios en el tramo más profundo del cañón. La cabina cruza el desfiladero a una altura máxima de 320 metros sobre el río Borotan, suspendida de cables de acero que se estiran de forma limpia entre las dos estaciones. Imagina estar de pie en la cabina mientras ésta sale de la estación de Alisor y se adentra en el vacío absoluto del desfiladero, con la pared de roca basáltica negra cayendo verticalmente a los lados y la niebla de la montaña cubriendo el fondo del cañón. El peligro real aquí son las ráfagas de viento del Cáucaso que canaliza el desfiladero. Estas ráfagas de aire golpean la cabina de forma lateral, provocando un balanceo oscilatorio que te obliga a mantenerte firme en las barras de apoyo mientras observas las ruinas de las antiguas iglesias de piedra abajo. Es una maniobra de vuelo controlado, un viaje donde la inmensidad de la geografía del Cáucaso y la majestuosidad de la arquitectura medieval se unen para crear un espacio de tensión física y de asombro técnico incomparables en Europa del Este. Recordándote que la única línea entre el asfalto seguro y el abismo de basalto es la solidez de unos cables de acero que deben resistir el paso del tiempo y las inclemencias del viento alpino de Armenia. Posición 13. La Tarabita de San Pedro, Colombia. En las regiones rurales más aisladas del departamento de Antioquia, en Colombia, donde los cañones de los ríos de montaña cortan la tierra de forma profunda, los habitantes de las veredas aisladas dependen de un medio de transporte por cable rudimentario para llevar sus vidas, la Tarabita de San Pedro. Este no es un teleférico comercial diseñado para el turismo, es una jaula de madera y metal, construida por los propios campesinos locales, que cuelga de un cable de acero oxidado que cruza un abismo de más de 300 metros de profundidad sobre el caudaloso río Cauca. Lo que hace que este cruce sea una de las experiencias de transporte más peligrosas y aterradoras de Sudamérica es la precariedad extrema de la instalación mecánica. El cable de acero se mantiene en pie tensado alrededor de troncos de árboles robustos o pilares de madera, enterrados en el talud de lodo de las laderas del cañón. El motor diésel de un tractor antiguo o de una motocicleta es la fuerza motriz que arrastra la polea a lo largo del cable de acero a una velocidad lenta, ruidosa y que tiembla constantemente en medio de la nada. Imagina estar dentro de esta jaula de madera abierta, sintiendo el viento del cañón silbar a través de las maderas que crujen bajo tu peso, mientras la corriente marrón del río Cauca corre con una fuerza destructiva abajo. No hay barandillas altas, no hay frenos de emergencia de aire, ni mucho menos líneas de vida dobles que garanticen la seguridad de los pasajeros. Todo depende de la solidez de una polea artesanal y del mantenimiento informal que la comunidad pueda dar al motor de la orilla. Es una lección de pura resiliencia y supervivencia diaria frente a la falta de carreteras y puentes.
Un lugar donde el deseo de comerciar con los productos agrícolas del cañón justifica arriesgar la vida en un viaje que te exige una mente fría y una confianza ciega en la madera y el acero reciclado del camino. Posición 14. El teleférico de Table Mountain, Sudáfrica. En la hermosa ciudad costera de Ciudad del Cabo, el teleférico de Table Mountain transporta a miles de turistas cada día desde la base hasta la meseta plana que corona la icónica montaña que domina la ciudad. Lo que hace que este teleférico sea una de las zonas de transporte por cable más complicadas y arriesgadas de África es el comportamiento extremo del viento costero de la región. Las cabinas de este teleférico, que tienen una base circular que rota 360 grados durante el ascenso, cuelgan de cables metálicos que cruzan la cara de un acantilado de arenisca vertical que se eleva más de 700 metros sobre el nivel del mar. El peligro real aquí es el fenómeno del mantel negro, una masa densa de nubes de tormenta que baja de la meseta empujada por el viento del sureste, cubriendo la cima de la montaña y la estación superior en minutos. Cuando el viento del sureste sopla con fuerza, las cabinas circulares sufren un efecto de balanceo que requiere una destreza extrema por parte de los operadores para evitar choques contra la cara de la montaña. Imagina estar atrapado en una cabina giratoria en medio de una nube blanca total, sintiendo el chasis vibrar y balancearse con la ráfaga de viento húmedo que sube de forma vertical por la pared de arenisca, sabiendo que la estación de la cumbre está oculta y que el suelo está a cientos de metros en el abismo abajo. Es una de las atracciones más famosas de Sudáfrica, pero una que exige un monitoreo meteorológico de precisión milimétrica. Si el viento supera los límites, el sistema se detiene, dejando las cabinas suspendidas en medio de la tormenta marina de Ciudad del Cabo, recordándote que la naturaleza siempre conserva la última palabra sobre las rutas que trazamos en el cielo de Table Mountain. Posición 15. El teleférico de Fuente de España. En el corazón de los picos de Europa, en Cantabria, se encuentra una estructura que desafía la verticalidad de la cordillera cantábrica de una manera impresionante: el teleférico de Fuente de. Este sistema de transporte salva un desnivel de más de 750 metros en un trayecto que dura apenas 3 minutos. Lo que hace que este viaje sea una experiencia extrema es la pendiente casi vertical de la pared de roca caliza por la que asciende la cabina. No hay torres de soporte intermedias en todo el recorrido. El cable de acero se estira de forma limpia desde la base en el valle hasta la estación superior, situada en el filo mismo de un acantilado imponente. Imagina estar dentro de la cabina mientras ésta inicia el ascenso acelerando rápidamente, sintiendo como el suelo del valle se aleja a una velocidad que te genera un vértigo instantáneo en el estómago. El peligro es el comportamiento del viento de montaña que azota los picos de Europa. Las ráfagas pueden aparecer de forma imprevista al doblar los salientes de roca, haciendo que la cabina oscile lateralmente con una fuerza que te obliga a mantenerte firme en los pasamanos. Durante los meses de invierno, la acumulación de nieve y hielo en los cables de tracción somete al sistema a un esfuerzo constante, y la niebla húmeda del norte puede cubrir el acantilado por completo, obligando a los operarios a navegar las cabinas a ciegas en medio de un vacío grisáceo. Es una ruta aérea espectacular, pero que exige una disciplina de mantenimiento rigurosa para garantizar la seguridad de los miles de pasajeros que lo utilizan cada año para acceder a las cumbres calizas, un lugar donde el silencio de la montaña se mezcla con el crujido metálico de un cable que es tu único soporte en medio de la nada. Posición 16. El teleférico de Masada, Israel. Ubicado en la costa del Mar Muerto, en medio de la aridez extrema del desierto de Judea, el teleférico de Masada es el sistema de teleférico más bajo del mundo en términos de altitud absoluta, ya que su estación base se encuentra a casi 300 metros por debajo del nivel del mar. Pero el ascenso para alcanzar la cima de la mítica fortaleza de Masada es una experiencia vertiginosa. El cable de acero se estira sobre un terreno de roca y arena abrasadora, salvando un desnivel de casi 300 metros sin pilares intermedios de soporte. Lo que hace que este trayecto sea peligroso y físicamente exigente es el calor extremo que se registra en la región durante los meses de verano, con temperaturas que superan fácilmente los 45 grados. Imagina estar dentro de una cabina metálica que se calienta como un horno bajo el sol del desierto, mientras asciendes por encima de las ruinas de los antiguos campamentos romanos y de las laderas de tierra inestable que se desmoronan hacia el fondo del cañón.
El viento cálido del desierto que sube por las paredes de la meseta genera corrientes térmicas ascendentes que sacuden la cabina con fuerza, provocando oscilaciones que ponen a prueba los nervios de los pasajeros. No hay aire acondicionado que pueda combatir de forma eficaz la radiación solar sobre el metal de la estructura, y la deshidratación rápida es un riesgo constante para quienes realizan el trayecto. Es un viaje que te enfrenta directamente con la dureza de la geografía del desierto y con la historia trágica de la fortaleza, un lugar donde el viento del mar muerto y el calor de la roca se unen para recordarte que estás transitando por una de las zonas más hostiles y expuestas de la región. Posición 17. El teleférico de Gibraltar. La mítica roca de Gibraltar es un símbolo de fuerza y resistencia, pero el teleférico que permite ascender a su cumbre es una de las rutas de cable más estrechas y expuestas de Europa. El sistema conecta el jardín botánico de la base con la estación de la cumbre, cruzando la cara este de la roca caliza que cae casi en vertical hacia el mar Mediterráneo. Lo que hace que este trayecto sea un desafío técnico y psicológico constante es la ferocidad del viento de levante que sopla de forma persistente en el estrecho de Gibraltar. Este viento, al chocar contra la pared de la roca, crea turbulencias y corrientes ascendentes que hacen que las cabinas se balanceen lateralmente de una manera que te obliga a mantener un control firme sobre tu equilibrio dentro de la cabina. Imagina estar colgado a cientos de metros de altura sobre el mar, sintiendo como las ráfagas agitan el chasis metálico de la cabina mientras observas las siluetas de los barcos mercantes en el estrecho de fondo. Además, al llegar a la estación superior, debes lidiar con la presencia de los macacos de Gibraltar, que han hecho de la estructura de la estación su territorio de juego, moviéndose con agilidad sobre los cables y las barandillas. Es un viaje de una tensión constante, donde el conductor debe estar monitorizando continuamente la velocidad del viento mediante sensores automáticos y donde los pasajeros sienten la fuerza indomable de una naturaleza que se niega a dejarse domar por la tecnología, un lugar donde el cielo y el mar se encuentran en una danza peligrosa de viento y roca. Posición 18. El teleférico de Zacatecas, México. En el centro histórico de la ciudad mexicana de Zacatecas, el teleférico ofrece un trayecto que conecta el Cerro de la Bufa con el Cerro del Grillo, cruzando por encima de las casas coloniales y las estrechas calles empedradas de la ciudad a una altitud de más de 80 metros. Aunque para muchos es un trayecto turístico, el verdadero peligro de esta ruta aérea es la combinación de la altitud de la ciudad, situada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y las fuertes corrientes de viento que se encausan entre los dos cerros. La vía de cables tiene una longitud de casi 1 kilómetro y carece de torres de soporte intermedias en la sección más profunda del trayecto, lo que significa que la cabina avanza suspendida por un solo vano metálico. Imagina la sensación de estar en medio del trayecto, con el viento de la tarde sacudiendo la cabina, viendo el laberinto de fachadas de cantera rosa de la ciudad abajo. Las ráfagas pueden provocar oscilaciones que activan los sistemas de frenado automático de las poleas, dejando a los pasajeros suspendidos en medio del aire hasta que la intensidad del viento disminuye de forma segura. Es un trayecto de una gran tensión física y mental, especialmente para quienes no están acostumbrados a la altitud y a la inestabilidad de las cabinas en el aire. Es una experiencia que te muestra la ciudad desde una perspectiva aérea única, pero que te exige un control absoluto sobre el vértigo y una confianza plena en el sistema de cables de acero que se ha mantenido en funcionamiento a pesar del desgaste y de los años de servicio constante sobre una de las urbes coloniales más bellas de México. Posición 19. El teleférico de Heita Grotto, Líbano. El teleférico de Heita Grotto, ubicado en el valle de Nahr al-Kalb en el Líbano, es el único sistema de transporte por cable de su tipo en el país, diseñado originalmente para transportar a los visitantes desde la base del valle hasta la entrada de las famosas cuevas de Heita. La línea es relativamente corta, pero el trayecto es empinado y discurre por encima de un bosque denso y de laderas escarpadas de roca caliza. Lo que hace que este viaje sea arriesgado es que el sistema de cables opera bajo un clima mediterráneo húmedo que acelera los procesos de corrosión del metal de las torres de soporte y de los componentes del tren de aterrizaje de las cabinas. Durante la temporada de lluvias, la humedad constante y la niebla que se forma en el valle reducen la visibilidad a escasos metros, obligando a los operarios a extremar las precauciones durante las maniobras de acoplamiento de las cabinas. Imagina estar dentro de una pequeña cabina que asciende lentamente entre los árboles, con la humedad empañando los cristales por completo y la sensación de que el aire es demasiado espeso para permitir una respiración cómoda. La estructura carece de la redundancia técnica de los grandes teleféricos alpinos,
lo que significa que el mantenimiento manual riguroso es la única garantía de seguridad frente a la fatiga del metal. Es un viaje de una tensión silenciosa, un pasaje aéreo que te introduce al misterio del mundo subterráneo de Geita, recordándote que la tecnología humana a menudo opera en un equilibrio muy fino con las condiciones climáticas del entorno que intenta conquistar. Posición 20. El teleférico del Teide, España. Ubicado en la isla canaria de Tenerife, el teleférico del Teide es el sistema de transporte por cable más alto de España, ascendiendo desde la estación base a 2.300 metros de altura hasta la estación de la cumbre a 3.555 metros, en las laderas del majestuoso volcán activo del Teide. Lo que hace que este trayecto sea extremadamente peligroso y físicamente exigente es la combinación de la altitud extrema, la baja presión atmosférica y la ferocidad de los vientos de gran altitud que barren el Parque Nacional. A medida que la cabina asciende de manera vertiginosa por la pendiente de roca volcánica y ceniza oscura, el oxígeno en el aire se reduce drásticamente, lo que provoca que los pasajeros sufran de fatiga inmediata, dolores de cabeza y mareos. El verdadero peligro de este teleférico son las tormentas de viento que pueden surgir de la nada. Las ráfagas son tan potentes que pueden hacer que las cabinas de gran envergadura oscilen lateralmente de una forma que hace temer que golpeen la pared de roca o las torres de soporte metálicas. En más de una ocasión, los sistemas de seguridad automáticos han detenido las operaciones debido a ráfagas que superaban los 70 km por hora, obligando a los equipos de rescate a realizar complejas maniobras de evacuación de los pasajeros suspendidos sobre el abismo volcánico. Es un viaje que te exige una mente fría y un respeto absoluto por la inmensidad del volcán. Un trayecto donde la belleza desértica de la caldera de las Cañadas se mezcla con el vértigo de estar colgado de un hilo metálico en medio de un aire frío y enrarecido que te recuerda tu propia fragilidad física frente a las fuerzas más indómitas del núcleo de la Tierra. Posición 21. El teleférico del Monte Tateyama, Japón. La ruta alpina de Tateyama-Kurobe, en la prefectura de Toyama, en Japón, alberga una de las obras de ingeniería ferroviaria y de cable más asombrosas de Asia, y su teleférico es una de las secciones más dramáticas de este trayecto. La vía de cables de este teleférico tiene la peculiaridad de ser el sistema de teleférico de un solo tramo más largo de Japón, recorriendo una distancia de 1,5 kilómetros sin una sola torre de soporte intermedia entre las dos estaciones. Lo que hace que viajar aquí sea una experiencia extrema es que el cable de acero se estira de forma limpia sobre el abismo de la garganta del río Kurobe, suspendido a una altura inmensa sobre laderas cubiertas de nieve y hielo perpetuo. El peligro es el comportamiento del clima en la cordillera de Ida. Los vientos gélidos y las tormentas de nieve pueden surgir en cuestión de minutos durante la temporada de invierno, cubriendo los cables con una capa gruesa de hielo que somete al sistema de poleas a un estrés mecánico extremo. Imagina estar dentro de la cabina mientras ésta se desliza en una línea recta perfecta sobre la nada, sintiendo el chasis vibrar por la fricción del metal congelado contra el cable y viendo la niebla blanca de la montaña envolver el cristal exterior por completo. No hay segundas oportunidades en este trayecto de un solo vano. La seguridad depende enteramente de la integridad del cable de acero que soporta la tensión mecánica del vehículo cargado con decenas de pasajeros. Es la máxima expresión de la precisión de ingeniería japonesa enfrentada a la brutalidad del invierno alpino, un trayecto que te exige un control absoluto sobre el miedo a la altura y una fe ciega en el acero frente a la inmensidad de las montañas más altas de Japón. Posición 22. El teleférico de Roosevelt Island, Estados Unidos. En medio del ajetreo urbano de la ciudad de Nueva York, el teleférico de Roosevelt Island es una estructura que ofrece una experiencia de altura totalmente diferente pero no por ello menos tensa. Conectando la isla de Roosevelt con el este de Manhattan por encima del East River, este teleférico se extiende a lo largo del puente de Kensboro. Lo que hace que este trayecto sea arriesgado y emocionante es la proximidad constante con el tráfico masivo de la ciudad y la fuerza de los vientos costeros que se canalizan a lo largo del canal del río. Las cabinas, que transportan a miles de trabajadores y residentes a diario, avanzan suspendidas por cables metálicos que cruzan vanos de cientos de metros de longitud, alcanzando alturas de más de 70 metros sobre las corrientes traicioneras del East River. El peligro aquí no proviene de un entorno montañoso desolado, sino del factor humano y de las inclemencias climáticas de la costa. Las tormentas de viento que golpean la bahía de Nueva York,
pueden generar ráfagas que hacen que las cabinas oscilen lateralmente con fuerza, obligando a los operarios a reducir la velocidad de operación o a suspender el servicio. Imagina estar atrapado en una cabina repleta de personas de camino al trabajo en una mañana tormentosa, sintiendo el vaivén del vehículo mientras observas las luces de los rascacielos y el agua gris del río agitarse abajo, sabiendo que si ocurre un fallo de energía, quedará suspendido en medio de una de las arterias viales más congestionadas del mundo. Es una lección de adaptabilidad urbana, un lugar donde el vértigo del río se convierte en la rutina laboral de una comunidad que ha aprendido a viajar por el cielo para esquivar el tráfico de la superficie. Un trayecto donde la belleza del horizonte neoyorquino no logra disipar por completo la sensación constante de peligro técnico que se respira en el aire. Posición 23. Mi teleférico, La Paz, Bolivia. La Paz es una metrópolis que se asienta en un inmenso cañón andino a más de 3.600 metros sobre nivel del mar, y su sistema de transporte por cable, conocido como Mi Teleférico, es la red de teleféricos urbanos más alta y extensa del planeta, conectando la ciudad de La Paz con la vecina urbe del Alto a más de 4.000 metros de altitud. Esta red de cables es un verdadero laberinto aéreo que transporta a cientos de miles de personas a diario. Lo que hace que este sistema sea una experiencia de habitabilidad extrema y de alto impacto psicológico es la inmensidad del relieve andino y la turbulencia del aire que se genera al encauzarse el viento entre las laderas escarpadas del cañón. Las cabinas avanzan de manera vertiginosa por encima de un bosque infinito de casas de ladrillo rojo que parecen apilarse en la pendiente casi vertical de la montaña, cruzando desniveles de cientos de metros en pocos minutos. Imagina estar dentro de una de las cabinas de la línea roja o azul, suspendido sobre las avenidas empinadas mientras el viento frío del altiplano golpea la estructura de aluminio, sintiendo la vibración del cable al pasar por las torres de soporte metálicas que se asientan sobre terrenos de arcilla inestables. El peligro real es la inestabilidad de las laderas de La Paz, que sufren deslizamientos de tierra constantes durante la temporada de lluvias, amenazando la cimentación de las torres de soporte. Es una obra maestra de la tecnología urbana contemporánea, pero una que te hace sentir el verdadero peso de la altitud y de la gravedad, un trayecto donde el vértigo andino y el bullicio de la ciudad abajo se funden para recordarte que estás viajando por el cielo de la capital más alta del mundo en un pacto eterno y tenso con la montaña. Posición 24. El teleférico de la Bastilla, Grenoble, Francia. Conocido por sus icónicas cabinas esféricas transparentes apodadas las burbujas, el teleférico de la Bastilla en Grenoble es uno de los sistemas de transporte por cable más antiguos del continente europeo, habiendo iniciado operaciones en la década de 1930 para conectar el centro de la ciudad con la histórica fortaleza militar de la Bastilla en la cumbre de la colina. El trayecto cruza las aguas del río Isere y asciende de forma empinada por la cara de un acantilado de roca caliza, salvando un desnivel de casi 300 metros en un trayecto que dura apenas unos minutos. Lo que hace que este viaje sea una experiencia extrema es el diseño y la fragilidad visual de las cabinas esféricas. Al estar rodeado por paneles de plexiglas transparente que ofrecen una visibilidad de 360 grados, la sensación de vacío es total y constante. No tienes un suelo metálico sólido que te dé una referencia de estabilidad. Imagina estar colgado en una burbuja de plástico que se balancea de manera caótica con las corrientes de aire alpino que bajan del macizo de la Chartreuse, sintiendo como el viento golpea la estructura ligera del vehículo mientras el río y las casas de la ciudad se encogen rápidamente abajo. El peligro es el desgaste de los componentes mecánicos de una estructura histórica. Aunque los sistemas de poleas y cables de acero han sido actualizados con regularidad, el Frejus es una ruta que exige un monitoreo constante debido a la fatiga del metal y al comportamiento del clima de montaña de la región. Un lugar donde el vértigo urbano y la historia militar se encuentran en un espacio de tensión visual inigualable en los Alpes franceses. Posición 25. El teleférico de Mount Roberts, Alaska, Estados Unidos. Para cerrar nuestro conteo en los confines septentrionales de América del Norte, el teleférico de Mount Roberts en Juneau, Alaska, es un sistema que transporta a los pasajeros desde el puerto de cruceros de la ciudad hasta una estación de montaña situada en medio de una selva templada de altura a casi 800 metros de elevación. Lo que hace que este teleférico sea una de las zonas de transporte por cable más difíciles y peligrosas del continente es el comportamiento extremo del clima subártico de la costa de Alaska.
Las cabinas gigantescas avanzan suspendidas de cables de acero que cruzan laderas boscosas empinadas, expuestas de forma constante a tormentas intensas de lluvia, viento y nieve que soplan desde el Océano Pacífico Norte. El peligro real aquí es el fenómeno de los vientos canalizados que bajan de las cumbres de las montañas de Juneau a velocidades huracanadas. Estas ráfagas de aire golpean las cabinas de forma lateral con una violencia brutal, obligando a los operadores a suspender de forma repentina el servicio y dejando a los pasajeros en medio de una tormenta húmeda helada donde el chasis metálico cruje y se contrae por el frío extremo. Imagina la tensión del viaje de regreso mientras la cabina desciende de manera empinada a través de las nubes bajas, con la visibilidad reducida a cero y el metal congelado de las torres emitiendo gemidos secos que resuenan en todo el cañón. Es la definición de la aventura extrema en el norte de América, una ruta que te exige una mente fría y un respeto absoluto por la inmensidad del paisaje de Alaska, recordándote que en estas latitudes, el invierno siempre conserva el control sobre los caminos que decidimos trazar en el cielo. Hemos completado este trayecto extraordinario a través de los 25 teleféricos más peligrosos, precarios e inusuales del planeta. Hemos ascendido por las laderas volcánicas de España, cruzado los abismos desérticos de Israel, volado por encima del tráfico urbano en Nueva York y nos hemos sumergido en las tormentas subárticas de Alaska. Cada uno de estos 25 destinos no es solo un medio de transporte, es un monumento a la determinación, al esfuerzo de ingeniería y a la audacia humana que se eleva en los cielos de nuestro planeta. La verdadera historia de estos sistemas de cables no radica solo en la complejidad técnica de su diseño, sino en la pericia silenciosa y la sangre fría de los operadores que manejan estas cabinas a diario. Son hombres y mujeres que, sin recibir el reconocimiento público de los grandes pilotos de aviación, asumen la responsabilidad directa de la seguridad de miles de personas suspendidas en el aire. Es un trabajo que exige un conocimiento perfecto del viento, de la temperatura y de las tensiones mecánicas del metal, una lección de paciencia y precisión que se aprende en contacto con los entornos más difíciles del mundo. Cada vez que una cabina sale de la estación segura y se adentra en el vacío, es una victoria silenciosa contra la gravedad, una bofetada al miedo y una oda a la resistencia de nuestra especie. Nosotros, que a menudo damos por sentada la estabilidad del asfalto bajo nuestros pies, encontramos en estos teleféricos imposibles una invitación a reflexionar sobre el valor de la confianza. Nos recuerdan que las vistas más espectaculares, los secretos mejor guardados de la naturaleza y los espacios más sagrados de nuestro planeta a menudo exigen que dejemos de lado el control, que nos suspendamos por un instante en el aire y que confiemos en la solidez del acero. Frente a la inmensidad de la nada, el vértigo que se experimenta en estas cabinas es la chispa que enciende la conciencia de nuestra propia fragilidad, un recordatorio sutil de que todo lo que construimos es efímero y que nuestra mayor fortaleza radica en nuestra increíble capacidad de adaptación. Al cerrar este guión, esperamos haberte transmitido la adrenalina, el asombro y el profundo respeto que inspiran estos 25 teleféricos imposibles. Si esta travesía aérea te ha acelerado el pulso, si te ha maravillado la determinación humana para conquistar el aire y si te ha dado una perspectiva diferente sobre el valor del esfuerzo y del riesgo diario en los confines de la Tierra, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de exploradores. Tu apoyo, tu curiosidad y tu respeto por las historias de supervivencia son los motores que nos impulsan a seguir buscando estas realidades ocultas en los límites de lo transitable, mostrándote que, incluso en el lugar donde la Tierra se acaba, la vida humana siempre encuentra una manera de continuar, un paso seguro a la vez. Compártenos en los comentarios. ¿Cuál de estos 25 teleféricos imposibles te ha impresionado más? ¿Te atreverías a cruzar los cañones de Chiatura en uno de sus cofres voladores de metal oxidado? ¿O preferirías contemplar la inmensidad de los Alpes suizos desde la comodidad suspendida de Grindelwald? Tu voz es la que le da sentido a este espacio de exploración y aprendizaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos desafiando lo imposible, cruzando fronteras y descubriendo la increíble capacidad de nuestra especie para florecer donde los demás solo verían peligro. El mundo es un mapa infinito de sorpresas,
y nosotros apenas estamos comenzando a recorrerlo. Mantente atento, mantente curioso y, sobre todo, mantente inspirado por la asombrosa voluntad de la humanidad para hacer del cielo su camino, un paso preciso a la vez. Cuídate mucho, sigue explorando con respeto y que tu propio camino siempre te lleve a un puerto seguro de asombro. Gracias de todo corazón por tu tiempo, por tu atención y por compartir este viaje con nosotros. Adiós y hasta el próximo encuentro, explorador.